Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a este espacio de conversaciones. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la Iglesia Shaddai DC quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio. En esta ocasión es para mí un honor y un privilegio poder contar con la participación de una persona, una mujer que ha tenido una larga trayectoria en los caminos de Dios y que ha sido de bendición junto con su familia en varios países de Latinoamérica, y me refiero a la pastora Liliana Ávila. Pastora Liliana, mil bendiciones. Gracias por aceptar la invitación a este espacio. Amén, pastor. También para mí es un gran honor poder estar aquí en su valiosísimo programa, que yo sé que desde que usted comenzó ha sido de tanta bendición para mucha gente, y de veras que me siento bastante honrada de estar con ustedes, de compartir esta tarde lo que Dios ha puesto hoy en nuestro corazón y sobre todo para poder ser de bendición a las personas que se conecten, y que Dios venga, como en cada programa, a hacer algo en la manera que Él lo quiere hacer. Amén, amén. Y bueno, una vez más, a cada uno de ustedes que ya están siendo conectados a esta transmisión en vivo, queremos darles la más cordial de las bienvenidas y queremos invitarles también a que compartan este video con sus familiares, con sus amistades, en sus redes sociales. Algo que hemos aprendido en el camino de esta crisis es que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Comparte este video y estoy convencido que va a ser de bendición, no solamente para tu vida, pero para todas aquellas personas que puedan ver esta conversación. Bueno, pastora, de verdad, gracias por estar haciendo un campito en su tiempo. Sé que ustedes tienen una agenda muy apretada y quisiera empezar con esto, ¿no? Porque muchas veces vemos a las personas a través de las redes sociales, pero desconocemos el proceso que hay detrás de cada persona, ¿no? Y yo me identifico mucho con usted, pastora, porque usted es una guerrera. Va saliendo de un proceso increíble en el que su fe ha sido extendida, estirada, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos estado a la par suya para ver cómo el Señor ha metido su mano poderosa. ¿Por qué no nos cuenta el resumen de lo que ha sido estos últimos años en la vida de la pastora Liliana Ávila, quien ha enfrentado una situación tan difícil como es el cáncer? Amén. Claro que sí, pastor. Voy a con todo gusto a compartir. De hecho que el haber pasado por todo este proceso, cada día, Dios habla a mi corazón de que yo, aunque tenga que repetirlo una y mil veces, este testimonio que ya muchos lo conocen. Yo en realidad nunca hice nada ni compartí nada en las redes sociales de lo mío, pero de una u otra manera lo he estado haciendo en algunos otros programas que me han invitado a compartirlo a nivel iglesias y a nivel de un otro país que me invitaron para un grupo en Zoom, y lo he estado compartiendo de esa manera, y la verdad que Dios me ha estado guiando a hacerlo, sobre todo de un principio cuando comenzó todo esto. Las palabras que sonaron en mis oídos y en mi corazón es que el Señor me iba a usar para llevar un mensaje de esperanza donde la gente tiene que de alguna manera creer en que Dios, o sea, en Dios hay esperanza. No importa lo que está pasando, lo que sea, sea lo que sea, tenemos una esperanza viva en Él. Y bueno, para comenzar, yo quiero compartirles que
Voy a ver si logro, como le digo, yo nunca lo escribí, lo que tengo es lo que tengo en mi mente, lo que yo voy recordando, pero a finales del 2018, o más bien en el 2018, yo empecé a tener unos malestares que yo no le di importancia. Ustedes saben que muchas veces, bueno, yo soy una persona que alérgica a los médicos, ¿verdad? Como muchos, pero a la vez yo fui toda mi vida una mujer muy sana desde niña. Yo le he contado a la gente que las únicas veces en mi vida, desde que yo tengo memoria, que yo he estado en un hospital, es cuando tuve a mis hijos, nada más. Y recuerdo que la única vez en Estados Unidos, cuando nosotros llegamos, yo me enfermé del primer cambio de clima que me tuvo 3 días en un hospital, que fue la primera vez hace 23 años aquí allá en Carolina del Norte, cuando me enfermé una vez, y fue la única. Y desde ahí, desde hace 23 años que conocí un hospital aquí en los Estados Unidos, yo nunca me había enfermado, nunca yo fui muy sana. Mi esposo siempre ha dicho, wow, no podemos creer que esto haya pasado, porque la verdad que mi récord era ese, el de ser una mujer muy fuerte, muy sana, muy saludable. Nunca me enfermaba, nunca en todos los años de vivir aquí en Estados Unidos, ni siquiera me puse las inyecciones que ponen para el flu, nunca me la he puesto, de la sanidad, de lo sana que he sido, gracias a Dios. Pero resulta que estábamos nosotros acostumbramos ir a Carolina del Norte cada Navidad para estar con nuestros hijos, y en la Navidad del 18 y para salir a comenzar el año nuevo, pues estábamos allí y yo empecé a sentir unos malestares muy fuertes en mi estómago. Lo que me estaba comiendo me caía muy mal y todo eso, pero anterior a que yo llegara allá a Carolina del Norte, pues también lo estaba sintiendo acá, pero yo no le hice caso. Pero el asunto se puso más fuerte cuando ya estaba allá. Pues cuando llegamos acá, bueno, para venirnos, mis hijos me recomendaron, y dice, mami, vaya a ver un médico, es necesario, eso no es normal en usted, porque ellos no estaban acostumbrados a verme a mí quejándome de un dolor. Y en efecto, mi esposo y yo, pues buscamos aquí cuando llegamos para la primera semana del eh, eh, 18, 19, sí. Llegamos y para la primera semana de enero llegamos y buscamos una cita médica, ¿verdad? Entonces, pues primeramente hablando con una hermana de nuestra iglesia que es Ahí ok. estamos ya de nuevo. Ahí estamos. Perdón, es que hubo una entrada, una llamada y que se conecta también a No hay a mi problema. iPad. Nos En- le- quedamos en que en enero con una hermana de la iglesia. Sí, entonces ella, yo le pregunté porque ella es enfermera y le hice la pregunta y le conté lo que me estaba pasando y me dice, sería mejor, pastora, que usted vea a un especialista directamente, porque ella pensaba que era algún problema con el colon. Entonces, en efecto, ella me buscó una cita médica ahí en el mismo hospital donde ella trabaja y pues procedieron a hacerme los exámenes correspondientes. Y bueno, la noticia no fue nada agradable porque en efecto, después de los exámenes, el médico le dijo a mi esposo y a mí que estábamos todavía ahí esperando, porque los exámenes ahí mismo nos hicieron esperar, yo en camilla y todo para recibir el dictamen. Y el médico nos dijo, el especialista en el colon me dijo, lamentablemente hemos encontrado un tumor canceroso y en el colon, y entonces usted necesita una cirugía urgente porque ya es un tumor que está grandecito y necesitamos operar. Entonces él me refiere
y como ya tiene que ver con el cáncer, él dice, te voy a referir a un oncólogo para que ella la revise y ella proceda con lo demás. Entonces me refirió a un oncólogo en otro hospital aquí mismo y empecé a verlo y me hicieron también los exámenes correspondientes. Inmediatamente ella me dice, bueno, vamos a referirte al cirujano y después de que saquen el tumor, vamos a ver qué sucede. Entonces, mi amado pastor, para irlo cortando un poquito, me hicieron la cirugía e inmediatamente, después de la cirugía, el doctor le avisa a mi esposo y nos avisa que cuando yo desperté de que había sido la cirugía, había salido bien, pero que quedaba un 5% de células cancerosas en el colon. Entonces, dijo, y hay que proceder a quimioterapia. Entonces, nuevamente, esperé los días de recuperación de la operación, de la cirugía, y la doctora, la oncóloga me dice, bueno, vamos a esperar tantos días y empezamos con la quimioterapia para ver si tratamos este 5% de células cancerosas que quedaron en tu colon, ¿verdad? Pasó la recuperación y empecé con mi primera quimioterapia. Fui primeramente con mi esposo y por cierto que aquí estaba mi hijo mayor conmigo que vino a verme y nos acompañó primero a ver las clases que dan para cuando van a empezar quimioterapias y explicarnos todo lo que va a pasar en el cuerpo de uno y todo lo demás. Y bueno, pasamos por todo eso y comenzamos con la primera quimioterapia y bueno, fue algo difícil, algo duro para mí. En ese entonces ya yo había perdido en menos, creo que yo en menos de un mes, de 2 meses, yo ya había perdido aproximadamente 45 libras, llegué a perder 55 libras de peso. Yo creo que usted logró verme en una de esas ocasiones que vino a Oklahoma. La gente se asombraba, no habíamos publicado nada, no habíamos dicho nada, no por vergüenza ni nada, porque en realidad eso no es algo, pero simplemente lo mantuvimos con algunas personas para estar orando y nada más. Pero la gente empezó a notar la pérdida de peso cuando empecé con mi quimioterapia, la pérdida de mi cabello, pues fue cuando ya yo tuve que compartirlo con la iglesia, retirarme un tiempo del pastorado y todo lo demás para yo seguir con mi tratamiento. Pero bueno, pastor, empezó el proceso y ya llevaba aproximadamente, creo que fueron 3, 4 quimioterapias cuando la doctora me demanda hacer un PT scan o un PT scan, no sé cómo se pronuncia, discúlpeme, y para ver cómo iba el avance del medicamento. Y cuando ella me manda hacer esto y ve el resultado, me da otra lamentable noticia. El cáncer más bien se había corrido y pasó al hígado y pues convirtiéndose en un cáncer etapa 4 y para ella eso me dijo, esto es bien duro, bien difícil, es un cáncer ya que puede incluso correrse a cualquier lado porque ya se había hecho, ¿cómo se dice la palabra más? Eh, Siempre me cuesta... Metástasis. Esa ya se había hecho metástasis y entonces podía correr el riesgo de que el cáncer recorriera a otras partes de mis órganos, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, yo desde un principio, no lo mencioné, desde la primera cita con el primer especialista que me vio y que me dijo que usted tiene un tumor. Yo recuerdo que en la camilla yo me volteé y me corrieron las lágrimas porque sentía algo duro, pero a la vez yo recordaba las promesas del Señor y Él siempre me ha dicho, y nos lo dice a todos, yo estaré contigo todos los días de tu vida, no temas, no desmayes, y yo más bien fortalecí mi fe en Él. Y yo muchas veces, nunca, una cosa que sí puedo decir,
de que yo nunca le dije al Señor nada, nunca le reclamé, nunca le dije, Señor, ¿por qué a mí? Porque muchos acostumbran, bueno, pero si yo he predicado, yo soy sana, yo he sido una persona así, dinámica, y yo he andado aquí, he andado allá, toda mi vida sirviendo, ¿por qué ahora? No, nunca. Yo le di gracias al Señor. Le digo, Señor, si tengo que pasar por este proceso o si ya usted está listo para llevarme, yo estoy lista para irme contigo. Y le di gracias al Señor por todo, pero empezó el Señor a hacer algo increíble en mi vida, porque empezó el Señor a darme palabra tras palabra en el proceso, cuando incluso ya empecé con el cáncer del hígado, en el proceso, y yo oía al Señor que me hablaba a través de siervos, de profetas, que me decían, el Señor te dice, Pastora Liliana, que tu cáncer no es para muerte. Y fue donde el Señor me decía, yo voy a usarte porque tú vas a empezar a llevar un mensaje de esperanza, a orar por personas, a llevar aliento a personas para que no desmayen, para que su fe no se debilite, para que se mantengan firmes y crean, y para que también el que no cree vea que yo soy un Dios que todo lo puedo. Y así pasó, pastor, pasé por ese proceso cuando ya me encontraron el cáncer, cuando ya el cáncer estaba en el hígado, aumentó la quimioterapia, yo estaba bien débil, todo fue muy duro para mi esposo, para mis hijos, mis nueras, el dejar de ir a visitar a mis nietos, porque yo acostumbraba a ir a casi cada mes, un mes y medio, a Carolina del Norte para estar con los nietecitos y con la familia, saber que pasaba el tiempo y nada, y yo esperando, pero la gente orando, y ya pues ya había más gente, sabía más gente, ya las personas, pastores que conoce a mi esposo, con los que él ha trabajado y todo, bueno, usted sabe, empezaron a poner a sus iglesias a orar, a sus familias a orar, y hubo mucha gente aquí, gente en Costa Rica, gente en Guatemala, gente en muchas partes de donde por la gracia de Dios nos conocen, y empezaron a darse cuenta, empezaron a clamar. Y yo siempre les decía, Señor, yo estoy en tus manos y haz conmigo lo que tú quieras. Y bueno, pastor, la gran noticia fue cuando después de 3 quimioterapias más o 4, después del cáncer en el hígado, la doctora me manda a hacer otro PET scan para ver el resultado. Y para eso ya habían pasado, hermano, solo 6 meses habían pasado. De Claro, hecho que... y es ahí donde quería interrumpirla poquito, pastora, porque lo que nos está contando fue en un periodo de tiempo muy corto. Muy Eh, corto. Prácticamente yo recuerdo que, digo, uno lo vivió alrededor de ustedes, pero yo recuerdo que nuestras oraciones fue, Señor, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, fueron meses, solamente meses en donde parecía que todo se estaba desgajando, que parecía que Ajá. todo se venía abajo. Ahorita usted mencionó algo y me gustaría, pastora, si pudiéramos profundizar en esto. Su fe iba creciendo. Esto a mí me maravilla porque mientras el mundo se le venía encima, su fe crecía. O Yeah. sea, la naturaleza lógica y la naturaleza de cualquier ser humano que encuentro más nos llueve, más nos mojamos. Así es. Pero espiritualmente es como decir, entre más me llovía, más calor me daba y más seco estaba. ¿Cómo funciona esto, pastora? Bueno, como le digo, bueno, usted sabe que la pareja de uno, el esposo de uno, lo elogia a uno mucho y todo, y él, cuando él dice algo de mí, yo sé que él lo dice porque él me conoce, él sabe cómo soy. Y él siempre que habla de mí, él dice, o cuando me menciona con alguien, él dice, es que Liliana es una mujer de fe. Liliana es una mujer de fe, porque a mí me ha tocado muchas veces decirle a él,
Luis, ¿y la fe? ¿Dónde está tu fe? Porque para él era increíble verme. Yo sé que él sufría en callado porque él no quería que yo viera sus lágrimas. Y yo sé que él sufría, pero a la vez él me admiraba y me dice, Liliana, es que tú me sorprendes. Y es que a lo largo de mi vida, Pastor Julio, quizás yo creo que cuando tú viniste a Oklahoma y compartiste en nuestra iglesia, ¿te acuerdas que te compartí un poco de mi vida antes de conocer a Cristo? La vida que yo llevé, que tal vez en otra ocasión podríamos compartir ese testimonio de mi vida. Yo creo que el trasfondo de mi vida, en la forma en que yo crecí, aunque no conocía a ese Dios todopoderoso, había algo en mí que me hacía creer. Cuando yo veo, se me olvidó traer, porque quería mostrar la botellita que tengo de granitos de mostaza. Cuando yo veo ese granito de mostaza y dice, el Señor dice, es que si tan solo creyeras como, si tú fuera sola como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, quítate de aquí, ponte allá y la montaña se moverá, ¿verdad? Entonces, ese trasfondo, el que yo viví, cómo crecí, todo, a pesar de que fue dura mi vida, pero cuando yo vengo y conozco a Dios y el cambio que Dios, la paz que Dios me da, la sanidad del alma que hace Dios a mi vida, el saber que me casé con un siervo del Señor en el cual yo iba a servir sin saber nada, sin saber siquiera que yo tenía ministerio o un llamado, de que yo simplemente en esos tiempos era la esposa del pastor, la que estuvo al lado de él, el que cuidó sus hijitos, nuestros hijitos y nada más. Pero aún así, de saber que en el ministerio, aunque que habían necesidades y todo, yo siempre creía, digo, Señor, es que como, yo no sé cómo explicarlo, pero yo sabía que Dios siempre iba a estar ahí para responder a nuestras necesidades, a nuestro clamor, de que con solo el hecho que le dijera al Señor, Señor, yo creo, el Señor estaba ahí. Porque, pastor, cuando Dios nos llama a nosotros, después de ser pastores, nos llama a las misiones y irnos a Guatemala, saber, pastor, que ir con un hombre de fe como Luis en ese tiempo que me decía Liliana, es que usted es la que me alienta, la que me da esa fe, porque nos fuimos dejando todo y en Costa Rica la familia, dejando la iglesia, dejando todo para irnos a Guatemala sin tener nada en Guatemala, pero ni siquiera dónde vivir, irnos con unas maletitas y ir a comenzar la obra con nuestros hijos y saber que tampoco había gente gente que se comprometió a soportarnos económicamente y que saber que nunca llegaba esa ayuda económica, pero que yo decía, Señor, si tú nos trajiste aquí, no vamos a depender del hombre, vamos a depender de ti y tú vas a suplir las necesidades. Y pastor, yo sé que nos estamos yendo de un lado a otro con lo de la enfermedad y esto, pero es que hablando de la fe, yo siempre dije, Señor, tú nos trajiste aquí, tú nos vas a sostener. Y nosotros vimos cantidad de milagros en 7 años que vivimos en Guatemala, los milagros que Dios hizo, que eran de esos milagros que uno dice, wow, wow. Pastor, como te voy a contar uno así. En una ocasión no teníamos nada, no había llegado la ayuda económica que a veces llegaba y que a veces no llegaba, y que gracias a Dios solamente hubieron 2 personas que desde aquí de Estados Unidos, que Dios los bendiga, ya uno partió con una pareja de ellos partió con el Señor, que fueron los Parker, y otra pareja aquí que son los Canavesio, que fueron esos 2 hombres misioneros de toda la vida, los que creyeron en nosotros y los que siempre mantuvieron una pequeñita ofrenda para nosotros, que era lo único que nos llegaba, pero no nos alcanzaba, pero aún así alguien tocaba la puerta
cuando faltaba un día para pagar la casa o cuando estábamos gastando el último puñito de arroz. Y llegaba algo. Mire, te traigo esto. Y yo le decía a Luis, ¿te das cuenta, Luis, que Dios no desampara a sus hijos? Si Él nos trajo acá es porque Él tiene un plan para este lugar, para Guatemala. Y vea lo que hoy hay en Guatemala, y gracias a Dios por los líderes que después siguieron con la obra, donde nosotros dejamos aproximadamente, creo que fueron en 7 años, 12 iglesias, hoy están cuatriplicadas, yo creo, si no me equivoco, no sé cuánto son las iglesias que hay hoy en día, que comenzamos donde labramos la tierra, pero vimos al Señor una vez. Mire, pastor, usted sabe lo que es una vez desde Francia, una joven chica que una vez, solo una o 2 veces llegó a Guatemala cuando ella estudiaba en Emmanuel College. Ella estudiaba en Emmanuel College y fueron un grupo en 2 ocasiones para las vacaciones, esas viajes que hacen de vacaciones misioneras, y nos contactaban a nosotros y hacían mimos y todo eso, ¿verdad? Y una de esas chicas se encariñó tanto con nosotros y ella dice, yo voy a ir de misionera y voy a ir a estudiar a Francia, nos decía ella. Y fíjese usted, pastor, que una vez ella quería aprender español y a como podía ella hablaba, ¿verdad? Pero una vez, después de un tiempo de no saber de ella, nos llegó una carta de ella. Y ¿sabe qué pasó, pastor? Vea, no teníamos nada, había que pagar, cada vez que había que pagar la casa, no había, pero Dios la proveyó. Y llega una carta y me dice, Luis, mira, Luis, Liliana, viene de esta chica que era de Emmanuel College, está en Francia. Le digo, wow, mira, qué lindo. Y lo abrimos y ella como pudo escribió, los amo. Y estoy enviando esta ofrenda porque Dios me dijo que se la diera a ustedes. ¿Y sabe qué, pastor? Era su cheque de ella que le llegaba para sostenerse. En ese tiempo creo que fueron $500 y le llegó era su sostenimiento. Y el Señor le dijo, envíalo a mis siervos a Guatemala. Y ella lo envió y fue una bendición increíble. Y milagros como esos, pastor. Entonces, dígame usted, cómo yo puedo olvidarme de ese Dios poderoso y maravilloso que siempre nos sostuvo, que siempre estuvo ahí presente, supliendo nuestras necesidades? Y en un momento como este, donde yo empiezo, digo, Señor, aquí estoy en tus manos, y ese mismo Dios que me dio todo cuando éramos misioneros, yo sé que tú tienes control de mi vida. Y como dicen, no es que mi fe se acrecentó, no, porque la Biblia no nos habla de tener una fe grande. Él habla de una fe tan siquiera del tamaño de un grano de mostaza, sino más bien se fortaleció más todavía. Wow. Verdaderamente nos está ministrando con esto que está exponiendo, y estoy convencido que las personas que nos están viendo en este momento están recibiendo esta impartición de parte del Espíritu Santo. Solamente tenemos que recordar esas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y creo que es importante puntualizarlo, pastora, porque en la crisis en la que estamos pasando nos lleva a posicionarnos en ella. La Así plataforma en la que estamos parados a veces en la vida no es la que nos va a sostener. La plataforma que nos va a sostener es el poder maravilloso que Dios nos ha venido mostrando en el transcurso de nuestros días. Para quienes hemos servido a Dios y hemos visto su mano poderosa en medio de nosotros, esa es nuestra plataforma, ese es nuestro sostén. ¿Cierto, pastora? Así es. Recuerde, pastor, que Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos que tener esa fe, y de esta manera, cuando nosotros tenemos fe, ¿qué es lo que pasa? Que estamos conociendo a Dios. Conocemos más a Dios.
Él promete, y lo que Él promete, Él lo cumple. Él no nos va a mandar a las misiones, Él no te va a mandar a ti a un lugar si se va a olvidar de ti. Si Dios te llevó ahí, por ejemplo, a ti con tu familia, si Dios te llevó ahí aquí a Estados Unidos y te trajo, es porque Él tiene un plan maravilloso con usted y toda su familia, y todo lo que Él, aunque el enemigo quiera poner un panorama oscuro, pastor, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido para ustedes, y les va a dar lo que ustedes necesiten día con día. Amén. Y así ha sido. Mira, recuerdo que cuando nosotros estábamos, ahorita quiero seguir con este paréntesis porque quiero contar lo que pasó después de mi último examen, pero hablando de la fe y de lo que Dios, cómo Dios nos habla, y cómo uno puede decirle al Señor, Señor, ¿cómo saber si es tu voluntad lo que estamos haciendo? Y recuerdo que cuando nosotros ya nos estábamos terminando nuestro último tiempo en Guatemala, el último año, porque nos habían avisado de que iban a enviar a un misionero americano para que siguiera la obra en Guatemala, nos preparamos para salir y queríamos seguir en las misiones. Nosotros no queríamos, no es que estamos rechazando nuestro país o que no teníamos nada que hacer, porque usted sabe el récord que hemos tenido en cuanto a plantación de iglesia. Eso ha estado toda la vida en el corazón de mi esposo. Y si nosotros regresábamos a Costa Rica, pues nos íbamos a poner a la orden de nuestro obispo en ese tiempo y seguir plantando. Pero Dios quería, nosotros sabíamos que Dios nos estaba llamando a algo más. Y recuerdo que uno de los grupos que llegaron en 2 o 3 veranos seguidos, como 3 grupos diferentes que llegaron, precisamente los 3 grupos eran de Carolina del Norte, y nos dijeron, le decían a Luis, nos gustaría que ustedes se vayan para Estados Unidos para plantar la obra hispana en nuestra iglesia. Nosotros no teníamos en la mente Estados Unidos. ¿Sabe qué queríamos cuando hablábamos con nuestro supervisor, pastor? Queríamos que nos mandaran a Perú o a Ecuador o alguno de esos países suramericanos, pero nos decían, no, es que no tenemos para ahí, que no, que allá el misionero y todo eso, no, o que no teníamos el fondo económico. Yo decía, Señor, si tú nos trajiste a Guatemala y nadie casi nos sostuvo económicamente, tú nos sostuviste durante 7 años. Y nosotros estábamos dispuestos a darnos lo que fuera por irnos a las misiones. Pero en 3 ocasiones, pastor, 3 grupos diferentes. Recuerdo que uno era de Norwell Temple de Carolina del Norte en Fayetteville, el otro era de Morehead City en Carolina del Norte y el otro era de Greenville en Carolina del Norte. De esos 3 lugares fueron pastores juveniles con sus grupos a Guatemala en las vacaciones del verano. Y resulta que cada uno nos decía, ¿cómo deseáramos que ustedes estuvieran allá para comenzar la obra hispana en nuestra iglesia? Mire, pastor, le decía a Luis, yo no, Estados Unidos, no, Luis, yo no tengo en mente, no, Luis. Y Luis a veces decía, no sé, pero yo creo que es ahí. Le digo, Luis, hasta que Dios me diga a mí, yo le digo a usted si nos vamos o no. Porque él esperaba que yo sintiera, porque él ya lo sentía, pero siempre queríamos estar de acuerdo los dos. Y yo empezaba a orar y a pedirle al Señor. Y bueno, a final de cuentas, optamos por un grupo, y resultó que cuando estábamos haciendo los planes, nos manda, en ese tiempo eran emails, ¿verdad? Un email, el pastor de esa iglesia, era una iglesia grande, muy grande, hermano, allá en Morehead City, Carolina del Norte. Y recuerdo que ellos le mandaron a decir, Luis, el proyecto para traerlo no va a ser posible porque están haciendo una gran ampliación a la iglesia y no
no, ahorita no, económicamente no vamos a poder. Ok, entonces yo le dije, bueno, Luis, si esto es de Dios o no es de Dios, el Señor es el que se va a encargar de todo. Y seguimos con nuestro trabajo todavía para ayudar al nuevo misionero a encontrar casa, andar con él, a mostrarle las obras y todo eso. Y durante ese tiempo, pues viene el otro grupo, que por cierto, pastor, es nuestro pastor Steve Ely, el que es el pastor de Passion Church. Y él en ese tiempo era el pastor juvenil de Greenville, Carolina del Norte. Y él se va con un grupo de jóvenes. Imagínese. Y le dice, y viene y le cuenta al pastor de quiénes éramos nosotros. Y el pastor tenía ya mucho tiempo de estarle orando a Dios por un pastor hispano, porque ellos sentían mucha carga para levantar la iglesia en Greenville, la iglesia hispana. Y bueno, le dijimos al Señor, Señor, estamos en Guatemala. No queremos ese proceso largo de irnos a Costa Rica a sacar visa para Estados Unidos. Si esto es tu voluntad desde aquí en Guatemala, tú vas a hacer todo. Mire, pastor, increíble. Nos enviaron las cartas, fuimos a la embajada con nuestros 3 niños y dijimos, si nos dan hoy la visa, esto es de Dios. Llegamos. Ni carta ni nada nos pidieron. ¿Quiénes son ustedes? Somos pastores, ministros del evangelio, somos misioneros, pero ustedes son costarricenses, no son de Guatemala. No, sí, somos costarricenses, misioneros aquí en Guatemala. Y el hombre agarró todas las, dio los pasaportes y pum, 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 pum. Ahí está su visa, pueden irse. ¿Puedes creer, pastor? Increíble, ¿verdad? Una cosa de Dios. Una cosa que cuando Dios está en un asunto, pastor, no hay nadie, pastor, que te va a impedir que hagas lo que Dios quiere que tú hagas ahí donde estás, a donde vas. Amén. Y es que yo creo que es muy importante recordarlo, pastora, porque esto, no sé, a mí en lo personal me está ministrando como no tiene una idea. Como usted bien dice, me está fortaleciendo en fe. Es increíble lo que nuestro Señor puede hacer, y cada uno de los que estamos viendo esta transmisión, yo quisiera que tú pensaras por un momento en qué proceso estás pasando. ¿En dónde estás ahorita? Donde necesitas que Dios se manifieste, porque Él sin duda alguna lo va a hacer. Adelante, pastora. Bueno, volviendo a lo del cáncer, pastor Julio, les decía que después de las quimioterapias para tratar el cáncer en el hígado, la doctora, yo creo que fueron 3 o 4 más, y me manda a hacer otro PET scan para chequearme. Y bueno, cuando cuando llegué a mi próxima cita para ver el resultado y porque tenía quimioterapia, ella se quedó sorprendida. Ella tenía una noticia que darnos. Y le dijo, estaba Luis conmigo ahí en el cuartito ese de la doctora, y dice, bueno, fíjese ustedes que, y volteó la pantalla, dice, usted no tiene cáncer. El cáncer, bueno, no lo dijo de esa manera. Dice, aquí no me aparece nada en la pantalla. No me aparece nada en la pantalla, pero me dice, pues, y ellos siguen hablando como si estuviera ahí, ¿verdad? Aunque yo en mi mente, yo reprendo y sigo reprendiendo, porque ella dice, es que usted tiene un cáncer de etapa 4, pero ella está viendo que ese cáncer ya no está, que ahí no hay nada. Y ella lo sigue viendo porque ella no ve con los ojos de la fe, porque ella no está mirando a ese Dios en el que yo creo. Y ella lo sabe porque en mis conversaciones, cuando yo estoy con ella, desde un principio le dije, yo soy pastora, soy una ministra del Señor, yo creo en Dios, y todo esto está en las manos de Dios, y doctora, yo la pongo a usted en las manos de Dios también. Y ella se sonríe, ¿verdad? Ella dice que es creyente, no sé, pero
y ella siempre me dice, cuando ella me daba las noticias y me decía, está muy baja de esto, vamos a ver qué hacemos y todo, y le digo, amén, amén. Y ella me decía, yo sé que usted es una mujer de fe, yo sé que usted es una mujer de fe. Ella todavía sabe, y ella sabe, y ella lo dice. Ahora me toca el 3 de agosto, el 3 de agosto tengo quimioterapia, porque ella insiste en que yo siga con la quimioterapia preventiva, pero ya estoy en julio, ahora en julio, en junio, yo ya cumplí, pastor, de junio del 19 a junio 20, ya cumplí un año de mi sanidad. Pareciera que fue ayer, pero ya cumplí un año de mi sanidad. Dios me había prometido que me iba a sanar. 3 personas me dijeron, y entre esos el apóstol Blas, cuando oró por mí en un evento que hubo acá, me dijo, Liliana, tu enfermedad no es para muerte. Y 2 personas, 2 pastoras más me lo dijeron en diferentes ocasiones, tu cáncer, tu enfermedad no es para muerte, es para llevar un mensaje de esperanza para aquel que no cree, para aquel que está debilitado en la fe, para aquel que está sufriendo por esa enfermedad o cualquier otra enfermedad. Dios te va a usar para llevar este mensaje, para orar por la gente. Y pastor, cuando ella me dijo, vamos a seguir la quimioterapia, yo pensé que eran 2 o 3 más y nada más, pero aquí me tiene un año entero y ya se pasó del año, y yo a veces sí, le soy bien honesta, y no es que me falla la fe, porque no, yo me mantengo firme, yo sé en quién he creído, yo estoy fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, y pastor, yo le digo al Señor, a veces, bueno, a Luis, él, caramba, con todo mi corazón le digo, pastor, que doy gracias a Dios por este hombre que me ha ayudado, me ha sostenido hasta el último momento, pero hay momentos en que él ha visto mis lágrimas ahora en este tiempo, más bien con esta quimioterapia preventiva, donde él me ve llorando. Le digo, Luis, no resisto ya más esto, no lo resisto. Porque aunque yo me veo bien físicamente, recuperé el peso, no, mi fe no ha fallado, yo incluso sigo compartiendo el evangelio con cualquier persona al que pueda, yo le cuento lo que yo he pasado, pero a veces siento un ataque en mi cuerpo físico, el dolor que siento en mis piernas y todo, que no me deja hacer nada. Y yo le digo, Luis, ya no quiero ir, ya no, y a veces no quiero ir a la cita. Pero digo yo, no, Señor, voy a obedecerte hasta que tú digas, porque si hasta aquí tú me estás permitiendo esto, porque a veces viene a la mente de que es cuestión de la doctora, pero digo yo, no, Señor, porque ya tú la hubieras parado, ¿verdad? Porque las cosas no son así, las cosas no es, no, yo creo en la voluntad y en la soberanía de Dios. Y yo le digo, Señor, hasta cuando tú digas, si tengo que soportar más tiempo, lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Porque si esto me mantiene en la línea, gloria al Señor. Amén, amén. A mí me tocó estar en esa reunión en donde oramos por usted y donde el apóstol Blas Ramírez Sí. oró, y recuerdo perfectamente bien esas palabras. Pastora Liliana, este cáncer no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Y esto a mí me ha marcado también porque me maravilla ver el testimonio y lo que usted ha platicado. Mucho yo ya lo sé, pero yo creo que para las personas que nos están viendo, ahorita usted acaba de platicarnos el transcurso de su transición entre Guatemala, bueno, entre Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos. Pero hoy están dirigiendo la oficina de los ministerios hispanos a nivel nacional. Y es que para eso, pastora, se necesita una fe sobrenatural.
Mire, pastor, y vieras qué curioso, porque cuando nosotros llegamos a Greenville, Carolina del Norte, y comenzamos la iglesia ahí, curiosamente, desde Greenville comenzamos la iglesia en la iglesia de Morehead City, donde primeramente nos iban a llevar. Empezamos a viajar allá porque ya después de que había pasado y el pastor se dio cuenta que estábamos en Greenville, que habíamos comenzado una iglesia, empezamos desde Greenville a plantar iglesias y fuimos ahí está la iglesia de Morehead City y siguió, gloria al Señor. Y después de estar en Greenville, estando en Greenville, el pastor en Norwood Temple nos llamó para que, aunque ya ellos tenían la iglesia levantada, parece que estaban sin pastor y quería el pastor que la tomáramos y la levantáramos de nuevo, pero no era el tiempo de Dios, no era. Yo le decía a Luis, porque teníamos que dejarla de Greenville para irnos, y el pastor de Greenville, un hombre maravilloso que ya Dios se lo llevó, y gloria a Dios, porque era un siervo que Dios usó para ayudarnos a nosotros tanto, pero él le decía a Luis, porque Greenville fue el que la iglesia, el pastor Steve y el pastor Wood, que el Señor se lo llevó ya en estos días pasados, Dios los usó para todo nuestro proceso de cambiar de visa de turismo a visa religiosa, de visa religiosa. No, nosotros salimos con visa religiosa de una vez, imagínense, todo el milagro que Dios hizo, no vinimos ni como turistas, sino con visa y pastor. Y ahí se llevó todo el proceso hasta llegar a ser personas, a legalizarnos, digamos, a obtener nuestra ciudadanía. Pero desde ahí el pastor le decía a Luis, ya tú eres una persona libre. El hecho de que nosotros te hayamos traído acá y todo, no tienes que estar atados. Aquí en Estados Unidos así es el asunto. Si te ofrecen más dinero, puedes irte para allá, porque era una iglesia aún mucho más grande. Y le dice, yo recuerdo que Luis le dice, pastor, a mí el dinero no me mueve. Yo no me muevo por el dinero ni nada, yo me muevo por la voluntad de Dios, y siempre lo hemos hecho así. Nunca nos hemos movido a un lugar si no es por la voluntad de Dios nada más. Y yo recuerdo que fuimos a la entrevista y todo eso, pero yo no sentí en mi corazón, y yo le decía a Luis, yo creo que no es el tiempo del Señor para dejar Greenville todavía. Esperemos un poco más. Hermano, y sucedió lo que sucedió. No era el tiempo de Dios, ni era de Dios que fuéramos a esa iglesia. Dios tenía planes para otras personas. De hecho, que damos gloria al Señor por el hermano Eduardo González y su esposa, que han hecho un trabajo, pero que fue, incluso podría decirlo, bajo el ministerio de Luis, que Luis los empujó y los recomendó a estar ahí, y han hecho un trabajo extraordinario, que tal vez no lo hubiéramos hecho nosotros, pero es que ya Dios tenía otro plan, y era de Greenville a las oficinas centrales de Carolina del Norte, para ser el director de Carolina del Norte, el director hispano. Y de ahí, pues, ya ahí tenía también Dios otro plan, de ser el director hispano de un estado nada más, ahora llegar a ser el director a nivel nacional, porque ya Dios tenía un plan trazado para nosotros. Cuando hablamos aunque yo no estoy, digamos, de una manera involucrada ahí en la oficina y todo, pero es en la manera en que Dios guió las cosas, porque por eso es tan importante el estar seguro de la voluntad de Dios en cuanto a las cosas. Por eso yo digo, tendré que pasar más tiempo con esta quimioterapia. Señor, tú lo sabes. Tú sabes que deseo, anhelo que cada vez que yo voy a la cita, la doctora me diga, ya no más, Liliana, ya no más. Ese es mi anhelo y mi deseo, y Dios lo conoce, Dios lo conoce. Amén, amén. Híjole, qué gran vitamina a nuestra fe nos viene a dar su testimonio, pastora, y de verdad que yo creo que todos los que estamos atentos de esta conversación estamos siendo ministrados por Dios a través de usted.
Pastora, estamos en medio de una crisis, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación en algunos hogares familiar, en algunos otros podría ser financiero, en algunos otros de salud. ¿Con qué pensamiento le gustaría dejarnos, pastora, para ir aterrizando esta conversación? ¿Cuál sería su reflexión para nosotros y qué es lo que usted nos recomendaría? Bueno, pastor, ayer yo le decía a la iglesia, porque todo esto lo que trae es temor a la gente. Hay mucho, yo le compartí a la iglesia ayer y lo compartía también un día estos que me invitaron a ser partícipe de una vigilia, de llevar un pensamiento acerca de qué decir acerca del dolor y del temor. Con respecto al dolor, o sea, hay sufrimiento porque muchas personas están perdiendo a sus familiares de la noche a la mañana. De la noche a la mañana se está perdiendo la gente. De la noche a la mañana se enferma alguien y de repente nos dan la noticia de que falleció. Entonces hay un dolor ahí en la familia y todo. Y el temor que hay con respecto a qué va a pasar. Entonces yo le decía, y curiosamente ayer le contaba, no curiosamente, sino en parte de mi comienzo de mi mensaje ayer en la iglesia, les leía una anécdota de Juan Wesley, y la voy a compartir con ustedes. Resulta que Juan Wesley viajó, déjenme poner la lectura acá. Resulta que Juan Wesley viajó desde Inglaterra a una colonia aquí en Georgia de América. Él venía, pues en esos tiempos le llamaban a los barcos buques, ¿verdad? En medio del Atlántico, este buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de todos los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encontró, o más bien se encerró en su cuarto, pero desde su cuarto él pudo oír el canto de un grupo de moravos. Usted se acuerda que los moravos era aquel grupo, gente que amaba a Dios, que eran tremendos, ¿verdad? Y resulta que ellos estaban ahí y él oía el canto de un grupo de moravos que no teniendo recursos, no tenían más recursos que quedarse en la cubierta del buque y sufrir la furia de la tempestad. Ellos lo que hicieron fue cantar, adorar a Dios y adorar a Dios. Después, entonces, el señor Wesley pregunta a uno de los moravos que cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ustedes? Estamos en medio de una tempestad, estamos en medio, aquí mismo el barco se puede hundir y ustedes están en la cubierta cantando y con sus niños. Entonces, uno de ellos le contesta al señor Wesley con una pregunta y le dice, ¿conoce usted a Jesucristo? Y sigue diciéndole, para el creyente, Jesús echa fuera el temor. ¿Qué respuesta le dio al señor Wesley? Entonces, yo le decía a los hermanos, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer en una situación como esta? ¿Cómo responder cuando en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, en medio de toda esta pandemia, cómo hacer? ¿Qué podemos hacer cuando todo parezca sombrío y aterrador, pastor? ¿Sabe qué? Les mencioné lo que dice el Salmo 145, 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Eso dice la palabra. Entonces, mi consejo para los que nos están viendo, para los que están ahí escribiendo, para los que están sintiendo temor,
en este momento o estén pasando por ese dolor, lo único que nosotros podemos hacer en casos como el que estamos ahorita pasando es invocar el nombre de Dios, buscarlo, llamarlo a Él, decirle, Señor, tú estás cercano a todos los que te invocan. Él es el único, hermano pastor, que nos puede sostener, dar la paz, dar la tranquilidad en nuestro corazón, darnos esa fuerza para seguir avanzando. Y es lógico, muy lógico que en nuestras emociones nosotros sintamos miedo de lo que pueda suceder. Pero si nosotros recordamos las promesas de la palabra del Señor, como dice este salmo, y yo le di solo el 18, y el 19 dice, porque Él cumplirá el deseo de los que le temen, y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cuando nosotros no hay nada más poderoso que invocar el nombre del Señor. Y eso lo recuerdo muy bien cuando yo estaba en esa camilla, cuando el doctor nos dio la noticia. Digo, Señor, lo único que me queda es poner mi vida en tus manos y que tú hagas conmigo lo que tú quieras y tú me des las fuerzas. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, de nuestro ministerio, en nuestro caminar, Pastor Julio, es abrir nuestra boca y levantar el nombre de Dios en alto, invocarlo a Él y llamarlo, porque Él está cerca de nosotros. Él no se olvida de ninguno de sus hijos. Pastor, Dios, yo le decía a la iglesia ayer, Dios no es insensible a nuestro dolor. Él no es insensible a nuestro sufrimiento. Él no es porque Él está ahí con sus oídos pendientes a que nosotros lo llamemos, lo busquemos, lo invoquemos para extender su mano sobre al que le invoca y levantarlo y darle esas nuevas fuerzas. Wow, wow. Impresionante. Gracias, pastora. De verdad que esto nos viene a animar, nos viene a levantar. Muchos de nosotros probablemente no estamos en una camilla con una mala noticia, pero a lo mejor estamos simbólicamente en la camilla del temor. Estamos esperando un milagro de parte del Señor. Así es. Y me llama la atención, no sé, yo lo recibí así en lo espiritual. Si tú y yo hoy estamos en la camilla del temor, porque las circunstancias, porque las necesidades, porque los diagnósticos, démonos la vuelta, humillémonos a Dios, cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos e invoquemos el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pastora, amén. Hay una unción especial en usted y mientras usted hablaba, yo vi el cuadrito que hay detrás de usted. Eso le iba a decir. Le iba a decir. Camine por fe. Aleluya. Hay un manto especial en su vida, pastora, y Dios ha puesto un carbón encendido en sus labios. Nos bendeciría con una oración. Y bueno, no puedo leerle todos los comentarios, de verdad que son muchísimos, muchísimos. Pero a todos y cada uno de ustedes vamos a procurar hacer una oración general. Amén. Y que Dios tome control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras situaciones, de nuestros desafíos, ¿verdad? Y si usted siente, ¿verdad? En su corazón orar específicamente por algo, siéntase con la libertad, pastor. Amén, amén. Quiero leer aquí, antes de orar, este pasaje del Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. Hermano o hermana que nos estás viendo, si tú crees que Dios no te escucha, si tú crees que Dios no cumple lo que le estás pidiendo, si tú crees que Dios se ha olvidado, dice que nuestro socorro viene de Jehová. Dice que nuestro pie no va a dar al resbaladero porque el Señor, el que te guarda, dice, no se dormirá. Y he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová, óigalo bien, hermano, hermana, hermano que nos estás viendo, Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te va a fatigar ni la luna de noche, o sea, esto que estamos pasando no te va a tocar, no te va a lastimar, no te va a impedir seguir haciendo lo que tú has hecho hasta ahora para Dios, porque Él está ahí. Él te va a guardar de todo mal, porque eso dice la Biblia, Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Qué importante, tu alma, tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice la palabra del Señor. Donde tú salgas, si tienes que, yo sé que en estos días tenemos que guardarnos de los contagios, de estar en medio de la gente, de ir a un supermercado y todo, pero yo sé que algunos tienen por fuerza que salir porque tienen que trabajar, pero no olvide lo que dice el Salmo 121, verso 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Váyase con esa cubierta sobre tu vida, porque Él va a guardar tu alma. Nada va a pasar siempre y cuando tú guardes o te mantengas en recibiendo los consejos que se nos dan con respecto a nuestro cuidado, pero aparte en lo espiritual, Dios, tú sabes que Dios está contigo porque Él ha prometido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas, Señor, que se han conectado en esta tarde, Padre. Señor, tú conoces las peticiones que han puesto algunos ahí, Señor, las circunstancias por las que ellos están pasando. Padre del cielo, en esta hora invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre porque tu palabra dice que tú estás cercano a todos los que te invocan. Y tú, Señor, hoy, ahorita mismo, en nuestro corazón, de verdad te estamos invocando, Señor, porque también dice tu palabra que tú cumplirás el deseo de los que te temen. Y así mismo vas a oír, oh Dios, el clamor de cada uno de nosotros y dice tu palabra que nos salvarás. Así es, Señor. Estamos invocando tu nombre en este momento y dándote gloria, honra y honor a ti. Y yo oro, Señor, para el que está sufriendo, esté pasando el dolor de la pérdida de un ser querido en estos días pasados. Señor, oro para que ese bálsamo tuyo venga sobre su vida, Señor, y tú traigas paz y consuelo. Oro por aquel que está pasando una necesidad económica para que hoy, Señor, a partir de hoy se abran esas ventanas de los cielos y tú derrames esa bendición económica, Señor, para el que se ha quedado sin trabajo, sin alimento, sin el sostén de su familia, Señor, que seas tú supliendo las necesidades de ellos. Oro, Dios mío, por aquella persona que no sabe qué hacer, que ha debilitado su fe, Señor, y que incluso hasta está pensando dejar de ir, de asistir a la iglesia o de seguir tus caminos. Oro para que en este momento, Señor, tú lo levantes y le des nueva
fuerzas y su fe, Señor, se estabilice, Señor, y se mantenga esta persona, los que están en esa situación, sobre la roca en la que han sido puestos, en la roca que es el Señor Jesucristo. Oro, Padre Celestial, para que tu mano poderosa esté sobre las personas que están enfermas o las que han recibido una noticia de que o un dictamen médico que donde han descubierto una enfermedad, Señor, un cáncer o cualquier otra enfermedad, Señor. Yo clamo a ti para que tu mano poderosa sea sobre ellos, sanándolos, recordando tu palabra, oh Dios, que dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados, que tú te llevaste, oh Dios, nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Oro, Señor, por todas estas personas, Señor, que están ahí, o las que han presentado algún familiar en sus países, Señor, para que sean sanos, Señor. Oro, Dios mío, para los que están siendo atacados por el enemigo, poniendo temor en sus corazones, y oro para que ahora mismo el amor de Dios eche fuera todo temor de sus vidas, de sus corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro en este momento específicamente por alguna persona, sobre todo joven, que está pensando en el suicidio. Señor, en el nombre de Jesús, clamo a ti para que tu mano venga sobre él y que el Espíritu de Dios se convierta en un atalaya que lo vigile de día y de noche, cuidándolo de llevar a cabo algo como esto. Padre, en el nombre de Jesús, atalaya estas vidas. Seas tú, Espíritu de Dios, convirtiéndose en un vigilante para los jóvenes en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por nuestros pastores, por aquellos familias que han perdido a su esposo, que ha sido pastor, Señor. Clamamos, o para algún pastor que ha perdido a su esposa o a un hijo en estos días. Oro por fortaleza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, de una manera especial quiero orar por el pastor Julio César, por su esposa, por sus hijos. Sabemos que ellos son una familia sacerdotal con llamados, Señor, y que tú los llevaste aquí, los trajiste a Estados Unidos, a ese lugar donde ellos están, porque ellos, Señor, desde donde están ya ministrando, no solo ahí, sino están ministrando a las naciones a través de sus vidas, de sus testimonios. Señor, lo que tú comenzaste, Señor, tú lo terminarás, porque así es, Señor. Lo que tú prometes, tú lo cumples. Ellos no se vinieron aquí porque quisieron. Ellos se vinieron por obediencia a tu palabra, Señor. Ellos, sus hijos, su esposa serán levantados como antorchas encendidas, Señor, desde su casa, desde su iglesia, donde estarán alumbrando a través de las plataformas, Señor, de las redes sociales, como antorchas encendidas. Pastor, una antorcha, como más bien como un faro de luz que se ha encendido en medio de una tormenta, en medio de la oscuridad, que está guiando un barco hacia la dirección correcta, hacia las orillas de la playa. Así eres tú y tu esposa y tus hijos son ese faro de luz en medio de la tormenta, alumbrando el camino o las tinieblas para aquellos que están perdiéndose. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu siervo, por su familia, Señor, que sigan siendo usados para seguir ministrando como lo han hecho hasta hoy, Señor. Oh Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. Dios, gracias por esas buenas noticias que ellos van a recibir muy pronto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Rabakiosito Robokenda Shanda Rabakiosaya.
Y carraba y casito roboquio, saya lavaquio. Señor, levanta un Aarón y un Josué que levante los brazos de tu siervo. Envíalos a él, Señor, que levanten esos brazos para que no se cansen. En el nombre de Jesús, Aarón y Josué, levantando los brazos de tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Gracias, pastora. De verdad que es más que refrescante, es una verdadera bendición poder contar con su amor, con su amistad. Siempre se los he dicho y quiero que públicamente usted lo sepa. Usted y el doctor Ávila son un ejemplo para nosotros. Son un Gracias. ejemplo no solo de matrimonio, un ejemplo de familia, pero también un ejemplo de fe. Gracias por todo lo que han entregado. Han sido de bendición para miles y miles de personas y nosotros somos una parte pequeña de lo que ustedes han bendecido. De verdad que Amén. muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Amén, amén, pastor. De verdad que siempre hemos dicho, mi esposo y yo, Dios, úsanos en las maneras que tú quieras y tenemos que, bueno, estamos llegando, como dicen, a una edad, el sábado estaré cumpliendo ya 60 años. Y digo, Señor, me suenan grandes esos dos números, pero dame esas fuerzas que necesito para seguir haciendo la obra de Él junto a mi esposo, en donde quiera que estemos o que vayamos, y sobre todo siendo instrumentos, ya que recuerdo que cuando éramos jóvenes y empezábamos el ministerio, tan inexpertos, cometimos tantos errores, pastor, que a veces cuando Luis y yo nos acordamos, hasta nos reímos a veces de las cosas que hicimos, pero sabemos que la experiencia va haciendo al maestro, ¿verdad? Y queremos ser más bien impulsores, ayudando a los que vienen detrás de nosotros para seguirlos impulsando, ayudando y nada, ir pasando, como dicen, ¿cómo se dice esto? Cuando van en una carrera de relevos. La estafeta. El estafeta, pasándolo de un lado a otro para los que vienen detrás de nosotros. Y Dios sabe que queremos servirle a Él hasta el último día de nuestras vidas. Y si en algo podemos servir, pues estamos siempre a la orden. Damos gracias a Dios. Amén. Amén. Pastora, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Ha sido un tiempo maravilloso y honro a Dios por su vida, por su fe. Seguimos en oración y estoy convencido Amén. que prontamente esa noticia de la que usted habló, creo que también viene para su vida. Creo que también prontamente Amén. la doctora le va a dar la noticia de decir, Liliana, Amén. se acabaron las quimioterapias. Amén. Gloria a Dios. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Así es. Y bueno, a todos los que nos están viendo, de verdad que son muchísimos comentarios. Quisiéramos tener el tiempo. No quiero leer ninguno porque si no voy a tener que leer todos. Se meten problemas. Voy a tratar de contestarlos, de leerlos, ¿verdad? Y quiero decirles que los amamos. Todo esto que estamos haciendo es porque amamos a Dios, pero también amamos a las personas. Te amamos entrañablemente. Creemos que a través de estas atmósferas que estamos creando, el Espíritu de Dios se mueve para poder tocar nuestras vidas de una manera maravillosa y que nuestra fe pueda permanecer firme en aquel que vive y reina para siempre. Amén. Pastora, le envío un fuerte abrazo. Mil bendiciones a usted, a su amado esposo y nos estamos viendo prontamente. Amén. Gloria a Dios.
Mil bendiciones a todos ustedes y quiero invitarlos a que el día de mañana nos acompañen una vez más en nuestras meditaciones y cualquier duda que tengas, no repares en enviarnos un mensaje y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Iglesia Shaddai, Washington, D.C. Te suscribes y vas a recibir el material que estamos generando para que pueda ser de bendición a tu vida. Recuerda, una palabra de Dios puede cambiar la vida. Mil bendiciones a todos. Bendiciones, pastora.